En primer lugar, vamos a hablar sobre el tema de la vestimenta. Eh, Hay dos factores importantes a la hora de elegir una vestimenta para hacer actividades, sobre todo de montaña. Por un lado es la impermeabilidad y por otro lado es la transpirabilidad. En cuanto a la impermeabilidad, ya sabéis que no se refiere a que no consiga pasar el agua. Las prendas que son para montaña eh, tienen un sistema que permite tanto que no entre el agua y que salga la humedad hacia afuera. El test que se ha utilizado para medir la impermeabilidad de una prenda se llama test Smerber o test de la columna de agua e indica la cantidad de mililitros de agua en columna que consigue soportar antes de que pase la primera gota. Por ejemplo, en el caso de Gore-Tex, que tiene 20.000 milímetros de columna de agua, indica que ese tejido aguanta 20 metros, una columna de 20 metros de agua, hasta que pasa la primera gota. Por ejemplo, aquí tenéis otros tipos de tejido, como el Novadry, que tiene 5.000 milímetros de columna de agua, Liner Plus, que creo que es de Trango, que tiene 10.000 milímetros, etcétera. Lo que sí que es importante ya tener en cuenta es eso que pone ahí abajo, que es que el lavado y el tratamiento que se haga de la prenda afecta a la permeabilidad. Por eso no se debe lavar mucho las prendas que sean impermeables, que tengan una membrana impermeable. Por otro lado hablábamos de la transpirabilidad, que es la cantidad de vapor de agua que deja pasar desde el cuerpo hacia afuera y que se mide en litros por metros cuadrados por 24 horas. O sea que cuanto más litros por metro cuadrado por 24 horas tenga una prenda, significa que es más transpirable y por lo tanto será de mayor calidad en cuanto a la transpirabilidad se refiere. Suelen manejarse transpirabilidades entre 1 y 8 litros por metro cuadrado por cada 24 horas. De todas formas, es muy importante a la hora de elegir las prendas que tengamos en cuenta el sistema de capas. El famoso sistema de capas, que son 3 capas, aunque también podemos hablar a veces de 4, que deben ser intercambiables y superponibles unas con otras, es decir, que tienen que tener la capacidad de que me ponga la segunda capa debajo de la primera, si lo necesito, o que me ponga una tercera debajo de una segunda capa, etcétera, porque puede ser que en algún momento no, no pueda cambiarme o quitarme la tercera capa y me tenga que poner una segunda porque necesito más calor. En el caso, por ejemplo, de que esté escalando una vía de varios largos y que esté colgado en la pared y no tenga la capacidad para quitarme una prenda, necesite ponerme otra encima. Esto es una característica muy importante a la hora sobre todo de elegir la talla. Si elijo una tercera capa o una segunda capa que no me la voy a poder poner encima de una tercera, entonces tengo que elegir otra talla. Por otro lado, deben ser transpirables y deben poder usarse solas. O sea que igual que debo poder ponerme una segunda capa encima de la tercera, también debo poder ponerme una tercera sin nada debajo. Lo cual indica que debe ser una prenda lo suficientemente cómoda, un tejido lo suficientemente cómodo para ponérmelo sobre la piel también. En cuanto a la primera capa, sabéis que la función es expulsar la humedad hacia afuera, mantener la piel lo más seca posible. Debe ser una capa fina que esté pegada al cuerpo eh, y que es una característica importante que consiga secarse pronto. Por eso muchas veces se eligen tejidos sintéticos tipo poliéster. Eh, Como veis ahí la poliamida, que es, o sea, es un derivado del nylon, es más suave pero no se seca tanto. Y luego tenemos Coolmax, que es un tejido eh, registrado, una marca registrada, que tiene una sección que aumenta la superficie que permite la evaporación. Últimamente la lana merino de alta calidad sí que se está utilizando, tiene una alta capacidad calorífica, funciona muy bien, aunque seca bastante más lento. Y el algodón, que seca también muy lento, absorbe muchísimo la humedad, aunque es una prenda muy cómoda y mucho más barata. En cuanto a la segunda capa, como decíamos, tenía una función que es de aislamiento térmico. Si lo habitual que se suele utilizar como segunda capa es lo que se llama, lo que es el típico forro polar, Polartec, que en función de la densidad que tiene por metro cuadrado, de la cantidad de peso que tiene por metro cuadrado, pues será más o menos térmica. Ahí como veis, ahí de 100 gramos por metro cuadrado es un forro polar fino, de 200 es de un grosor medio y 300 ya es un forro grueso.
En cuanto a la tercera capa, la función que tiene es protegernos del viento y del agua. Es una capa que nos protege muchísimo más del viento, como podéis ver ahí, puede estar hasta vientos de 100 km por hora que la que pueda tener un forro polar con una buena membrana Windstopper o cualquiera de Stopwall, creo que hay otra, bueno, hay muchas membranas también que cortan el viento, pero las terceras capas están diseñadas para eso. Y por último, últimamente también se habla de una cuarta capa, que es un refuerzo térmico que suele ser pues un chaleco o un abrigo entero, que suele ser de pluma, de Primaloft, que se mete debajo de la tercera capa y que aumenta muchísimo la capacidad calorífica del sistema. En cuanto a los pantalones, eh, bueno, si vamos a utilizar un pantalón para nieve o para lluvia, se puede usar un impermeable, aunque no es lo más recomendable porque cuanto más impermeable también suelen ser menos transpirables y al final lo que no te mojas con la lluvia o con la nieve te terminas mojando con tu propio sudor. Para caminar se suelen usar pantalones tipo cordura, que son muy resistentes. eh, y luego están los Schoeller, que es un tejido bioelástico en dos direcciones, que también son muy resistentes y que son muy cómodos porque permiten muchísima mejor amplitud de movimiento. Aquí nos metemos con un tema importante, el tema del calzado. Por un lado vamos a hablar de los calcetines, que son el principal medio para prevenir las ampollas. Si, como veis, podemos hablar de calcetines de verano o de invierno. En verano, a mí me gusta usar los calcetines de algodón que utilizo durante todo el año porque son a los que están acostumbrados mis pies, pero también a veces se pueden utilizar tejidos tipo Coolmax o otros tejidos técnicos que son muy transpirables y muy cómodos y que también pueden prevenir ampollas por mantener los pies secos durante todo el camino. Eh, Aquellos calcetines que tienen como las fibras entrelazadas, que parece como que están como deshilachados por dentro, previenen mejor las ampollas porque el movimiento de esas fibras hace que se reduzca mucho el rozamiento con el pie. Y luego en invierno tenemos calcetines hasta 0 grados con estos transpirables Coolmax que sean gruesos, o si no los Thermolite que están con temperaturas por debajo de los 0 grados. En cuanto a las botas, esto sí que es muy importante elegir bien las botas, sobre todo a la hora de prevenir riesgos y accidentes. Cuando hablamos de botas para baja montaña podemos hablar de sandalias, podemos hablar de zapatillas Five Fingers, podemos hablar de zapatillas de trail running, bueno, casi cualquier calzado que tenga una suela más o menos adherente puede valernos. Y en cuanto a media montaña ya usamos una zapatilla trekking, una bota baja que tenga tacos eh, y luego a partir de alta montaña podemos usar una bota de suela rígida cramponable. Y así eh, vamos a meternos en nieve y hielo, ¿vale? La suela es muy importante que sea una suela adherente, que tenga tacos multidireccionales con una suela técnica que permita la promoción a supinación y que facilite la marcha. Eso a veces sirve como eh, un buen recurso a la hora de examinar cuál es la calidad de una suela, si la suela tiene diferentes tipos de gomas, que eso permite, está estudiada cuál es el tipo de pisada que se va a querer hacer. Y por